Pero en la escuela pública, eso no vale de nada. Tu esfuerzo que en la iglesia fue reconocido, en la escuela pública no vale de nada. Entonces los demás niños tienden a hacerle ¿qué? El bullying. Bullying. Totalmente. ¿Y qué le dicen en bullying? El pastorcito. El padrecito, a mí me decían. El padrecito, imagínate. El aleluya, ¿no? Sí. O si no, se juntan y le empiezan a cantar alabaré, alabaré. Las canciones de TikTok. Hay una muy famosa ahorita. Ajá, exactamente. Sí. ¿Qué tal, amigos de Buena Nueva? Aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios. Agradecemos que tenemos vida y eso es muy interesante. Gracias por todo lo malo que no nos llega y todo lo bueno que recibimos, que a veces no nos damos cuenta. Y entre esas cosas buenas que recibimos es la amistad, es el abrazo de alguien que de pronto no vemos desde hace tiempo, pero que hoy pudimos darnos un abrazo, saludarnos y tomarnos un café previo a este podcast. Hoy está aquí en cabina un querido amigo, él se llama Pedro Quijada, que le digo Pedro o Pedrito, porque de cariño se le dice Pedrito, así que mi querido amigo Pedro Quijada, hoy vamos a platicar mucho acerca de lo que este hombre está haciendo. Nos conocemos ya hace algunos años, pero él está metido muy dentro de la defensa de los derechos de los cristianos, de los asuntos religiosos, de varias cosas que le digo yo, esos términos no los conozco muy bien, así que tú me vas a tener que ayudar, pero el trabajo que estás haciendo, mi amigo, es muy importante y yo quiero que lo compartas con toda la gente que nos ve a través de sus dispositivos. Bienvenido. Gracias, amigo. Fue una gran bendición poder saludarnos en la mañana. Gracias por la invitación y sobre todo pues es un privilegio estar aquí en Buena Nueva, ¿no? Ya hace un tiempo que habíamos estado aquí, creo que en el 2017, y pues para mí es un gusto volver a coincidir y sobre todo pues tener este espacio y esta oportunidad que nos das, amigo. Gracias. No, gracias. Sí, esta es una etapa muy interesante, tiempos en donde la gente quiere participar, quiere ver, quiere comentar, quiere escuchar, quiere aventar hate, pero también quiere recibir las cosas y sobre todo, pues bueno, ahí está esto que es Buena Nueva, un escaparate de fe, ver diferentes perspectivas de fe y sobre todo también derechos, obligaciones, el por qué sí, por qué no hacemos determinadas cosas, hasta dónde, en fin, estoy hablando por hablar, pero vamos a poco a poco a desglosarlo y a que podamos entender el trabajo que tenemos como cristianos y cómo defendernos, cómo buscar también nuestros derechos. Pero quiero que vayamos un viaje al tiempo. Así como dicen, vamos un viaje al tiempo. Sin pensar mucho, porque a veces hacemos la clásica, ay, ¿te acuerdas cuando hicimos? Y se convierte en un chiste local lo que vivimos. Pero un pequeño resumen del trabajo que has hecho. Tú eres originario, vives en Cancún. Y ahí nací. Ahí nací, donde nadie quiere ir. Que por ahí dicen que sufridos, ¿no? Pero ¿vas seguido a la playa? Híjole, yo creo que... No, eso sí. Como cancunense, todos los que somos de ahí, vamos a la playa yo creo que una vez cada 3 años. ¿Verdad que sí? Eso suele suceder, pero bueno, esa fue una pregunta que no tiene nada que ver. Cualquiera de las personas que quieran, la importancia de este podcast es para que después lo contacten y vayan a Cancún. Él les puede ofrecer buenos planes turísticos. Siempre bienvenidos. Bueno, ahora sí, platícame más o menos de dónde vienes, dónde es tu encuentro con la fe y cómo desarrollas el trabajo. Nos conocimos en eventos juveniles. Hace cuando tú eras un niño, porque eres muy joven. Sí, literal, cuando era... Pues he sido muy inquieto desde niño, pues crecí en la iglesia, cuando ya estábamos en la etapa de jóvenes armamos una movilización que en esos años se llamaba One World, que por allá Ale Gómez creó en Argentina, y ahí nos conocimos, si no mal recuerdo, ¿no? 2014, y ahí en Cancún pues ya tenemos también muchos años, como desde el 2008-2009 empezamos a colaborar con líderes religiosos, a servirles, ¿no? En otras áreas poco comunes esa vinculación entre las iglesias y el gobierno, y tuve la oportunidad de estar en asuntos religiosos del municipio en el año 2012 más o menos, estuve 1 año y medio, y ahora que ya pasaron 9 años después de eso, la gobernadora me invita nuevamente a estar en el área de asuntos religiosos del estado desde el año 2022 hasta la fecha. Del estado de Yucatán. De Quintana Roo. Perdón, Quintana Roo. Yucatán es la capital. No, Mérida es la capital de Yucatán. La geografía no se me ha dado mucho, pero pregúntenme de matemáticas. Tampoco sé. No, pero Quintana Roo hace muchos años perteneció a Yucatán. ¿Verdad que sí? Pero es que me voy a la historia más detallada. Este año cumplimos 52 años como estado. Entonces, 51 años más bien. Pues felicidades. Entonces ya estamos, ¿cómo se dice? Fuera de Yucatán. Está perfecto. Ahora, vamos a comenzar. ¿Qué es asuntos religiosos? ¿De qué se trata una oficina o un departamento de asuntos religiosos?
Bueno, dentro del gobierno. En el caso de Quintana Roo tiene un nombre particular, ¿no? A diferencia de los otros estados, se llama Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales. Atendemos asociaciones civiles y religiosas. Y los asuntos religiosos de un estado, pues es todo lo que tenga que ver con religión. De repente se ocupaban para hacer oficinas de trámites. Eso es como el común denominador. Tú vas a una oficina de asuntos religiosos y es para hacer un trámite de notorio arraigo, es cuántos años ya lleva la agrupación religiosa como iglesia, que para pedir un parque, un espacio público, que porque necesitas hacer un cierre de calle porque vas a cumplir un aniversario como iglesia, ese tipo de cosas. Para eso eran los asuntos religiosos, ¿no? Que si de repente había una queja de un vecino porque la iglesia hacía mucho ruido, para eso había una oficina, ¿no? Por allá en un chiste local, una señora llama hace muchos años, ¿no? A la oficina y cuando estábamos en asuntos religiosos y decían, es que no son asuntos religiosos. Llamo a la oficina asuntos peligrosos. Y, pues sí, parecieran asuntos peligrosos, pero no, son asuntos religiosos. Pero desde el 2022 hemos procurado darle una innovación a los asuntos religiosos para centralizarnos en el derecho de las personas. Que tiene que ver con libertad religiosa. En teoría es algo que deben hacer las comisiones de derechos humanos o las áreas de derechos humanos. Pero vimos que también había muy poco movimiento en ese sentido y dijimos, bueno, vamos a iniciar una política pública para atender como asunto religioso, que es parte de eso, los derechos de las personas que tienen una religión. Y es ahí donde hemos empezado a desdoblar una serie de acciones para poder fortalecer la libertad religiosa de las personas. Ya no solamente hablamos de trámites, ya no solamente hablamos de cierres de calles o permisos para un parque, sino que ahora hablamos de los derechos que tiene una persona al momento de vivir su fe. Y para esto la gobernadora el año pasado firmó, es el único acuerdo que hay en todo el país, es un acuerdo para la promoción del respeto y la tolerancia a la libertad religiosa. Eso suena de pronto rebuscado y todo, pero es los derechos que tengo yo como persona de fe o de ejercer mi fe. Ahora, no nada más es la fe cristiana, sino cualquier tipo de fe. Es correcto. Tú ahí te encargas de que si va alguna persona y dice, ¿sabes qué? Estaba yo haciendo una limpia. No, bueno, no sé, perdona las preguntas, pero yo sé que muchos tenemos esas dudas. Y entonces llegaron los cristianos a querer cerrarme mi local y ahora alrededor yo puedo ir a asuntos religiosos a pedir protección, como esa persona. No como tal, porque asuntos religiosos no da protección, pero sí asuntos religiosos debe hacer un trabajo de concientización del respeto. Por ejemplo, cuando estuvimos con la firma del acuerdo, en primera fila teníamos al líder de los musulmanes, el líder de los judíos, el líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es los conocen como mormones mayormente, el líder de los católicos y obviamente pues los diferentes matices o vertientes de la iglesia cristiana, ¿no? Pentecostales, apostólicos, presbiterianos, bautistas, o sea, estaban todos. ¿Qué tienen en común? Que el derecho a la libertad religiosa es para todos ellos. Hasta para el ateo, que no estuvo presente, por alguna razón no hay como una organización de ateos, pero la libertad religiosa protege hasta el que no cree. Y eso es algo que curiosamente, y hay una paradoja muy fuerte en el país, en el 2016 sale una encuesta que la segunda causa de mayor discriminación en México era por motivos de religión. Eso es muy importante porque algunas personas pueden decir, ay, pero por favor, esos tiempos de persecución y de eso ya se acabaron. Pero, porque tenemos la idea, ¿no? De persecuciones que todavía hay para toda aquella gente que piensa o que va a alguna iglesia de fe cristiana y donde dice qué libertad hay, las iglesias grandes, predicadores por todos lados, pero hay muchas comunidades, muchos lugares en donde sigue vigente una persecución, en donde van y destruyen casas, donde señalan, maltratan, le quitan la vida a personas por ejercer su fe. ¿Tiene algo que ver ustedes? Yo trabajé, bueno, algunas veces también conozco Open Doors, Puertas Abiertas, que es una organización que defiende mucho a nivel internacional, donde ellos van y hacen también todo un seguimiento, llevan ayuda y todo a personas que son perseguidas por la fe, más instituciones, lo que dices tú es el individuo, ¿no? Pero, ¿tiene también relación con esto? Sí, claro. Es que mira, en México nuestras leyes están diseñadas para que nadie padezca de esto. No es que hay que legislar sobre el tema. Digo, hay mucho por avanzar, por supuesto. Pero ya hay muchas leyes, y ahorita podemos tocar algunas de ellas, donde ya te da el bagaje de protección para que ninguna persona en México padezca discriminación religiosa. ¿Por qué existe la discriminación? Existe porque hay muchas personas
Es más, ni siquiera la discriminación no viene del corazón de las personas, viene de la ignorancia, de los miedos que puede tener una creencia que no es la suya y que habla y que se arma una serie de prejuicios y paradigmas al respecto y que lo condena y entonces dicen, no, eso es malo. Entonces empiezan a discriminar. Entonces, como lo veo diferente porque él no viste como yo visto, no cree lo que yo creo y ese prejuicio lo escalo, entonces le doy un trato diferente. Y entonces en una comunidad vulnerable en México, pues ya eso va escalando, ya no solamente te doy un trato diferente, ya no puedes vivir aquí en el mismo lugar donde vivimos. Entonces hay los desplazados, porque sí los hay. Los desplazados es la gente que vive en cierta comunidad y tienen que salir de sus tierras o de su lugar por la presión de, podemos decir, de una iglesia o de una creencia que es mayoría. Es correcto. Entonces aquí el cristianismo, o bueno, vamos a empezar, cualquier religión que sea una minoría. Vamos a enfocarnos un poquito en el cristianismo. Vamos a hablar ahorita de la fe cristiana, que es un poquito en donde nosotros nos centramos. La fe cristiana también puede ser una minoría. Sí, claro. Entonces, podría equipararse a todos aquellos que dicen defendamos nuestros derechos porque somos minorías y necesitamos marchar porque somos maltratados, señalados, abuchados, etcétera. Que de pronto tú ves esas marchas que hay sobre minorías que se quejan y dices, esa no es una minoría, porque está apoyada por miles de empresas, de situaciones, de medios de comunicación y mil cosas, cuando a veces los religiosos están pasando algo igual, pero no tienen voz. Claro. Bueno, es que aquí hay muchos aristas. El 90 y tantos % de la población, o sea, mucho más del 80, por decirlo así, profesa una religión en México. ¿Cuál? Cualquiera. Ahora, si te doy los datos de Quintana Roo, en Quintana Roo el 21% de la población profesa la religión cristiana evangélica. Eso es cerca de 386,000 personas. Pero tenemos 1,014,000 católicos. ¿Me explico? Y eso que Quintana Roo es cuarto lugar a nivel nacional de mayor cristianos evangélicos, per cápita en la población general. Esto no es solamente para las mayorías o para las comunidades medianas. O sea, protege a cualquier persona, o sea, a cualquier minoría. Volvemos al mismo punto de hace rato. Estamos hablando de combatir la ignorancia de las personas, de los prejuicios que se generan sobre lo que cree la otra persona y que incluso a veces se da entre cristianos, ¿eh? No nos vamos a meter a temas. Tiene que ver con la razón. No, yo tengo razón. No, pues tú también tienes razón. A ver, el vaso está medio lleno, medio vacío. No, que está medio lleno, está medio vacío, ¿no? Entonces, esto va escalando al punto que, pues obviamente, primero es un trato diferencial, otro es un tema ya de discriminación, luego va escalando a un tema de violencia y, ¿por qué no?, hasta la muerte, ¿no? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas misioneros que están en campo que mueren a causa de su creencia religiosa? Entonces, creo que se ha hablado muy poco de esto y pues estamos teniendo la oportunidad de poder fortalecer esto, por lo menos en el Estado, y obviamente pues replicarlo para cualquier persona que le interese, que lo necesite. Incluso es algo que debería saber toda persona que cree en algo. ¿Cómo combaten esto de la ignorancia de la fe de otros? O sea, ponme un ejemplo que hayas tenido más para clarificar de alguien que haya ido a ustedes a pedir protección, ayuda, algo así que pueda entender. Mira, nosotros estábamos haciendo una reunión cristiana y llegaron a apedrearnos, o no sé, estoy diciendo, pero quisiera un ejemplo más podemos poner real. Muchos, por cámbiale ejemplo, nombres. Pensemos, ¿por qué viene, o pensemos, alguien abre un estudio bíblico en su casa, ¿no? Y se juntan para orar en su casa, y de repente el vecino de al lado está todo espantado, porque además puede ser una residencial, ¿no? Está todo espantado porque cree que le abrieron una iglesia al lado de su casa. O una secta. Ajá. Es la ignorancia, aquí pensamos. Claro. No sé qué están haciendo, pero No hacen sé qué cosas están raras haciendo. que Es no correcto. conozco. Escucho que oran, o que leen, o quién sabe a quién le oran. Bueno. Okay. Se va a quejar a la oficina de asuntos religiosos. X oficina. Y dice, es que me vengo todo espantado porque me pusieron una iglesia al lado de mi casa. Uh-huh. Entonces, al momento de investigar, hay un proceso del cómo abrir una iglesia, ¿no? Hay que hacer una apertura de culto público, un aviso a la Secretaría de Gobernación Federal, que es la Dirección General de Asuntos Religiosos. Es un proceso. Cuando tú das ese aviso de apertura, pues sabes que ese lugar está destinado para culto público. Pero una casa en el que se reunieron un grupo de amigos
para, pues oye, mi casa no es un lugar para culto público, es mi casa y aquí nos juntamos con unos amigos para orar. No estoy abriendo una iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Pues como desconocemos, no sabemos y como vemos algo diferente, pues ya nos acercamos y puede ser un caso de posible discriminación religiosa o intolerancia religiosa. Okay. Ahora, esto es el equivalente a esto. Es como si yo celebrara mi cumpleaños en la casa, invito a mis amigos y el vecino va a quejarse a la oficina y dice, es que me están abriendo un salón de fiestas al lado de mi casa. Uh-huh. Oye, no porque celebré mi cumpleaños y hice una fiesta en mi casa, quiere decir que mi casa se va a convertir en un salón de fiestas. Lo mismo sucede, no porque mi casa me haya juntado para fines religiosos, para orar con mis amigos, leer la Biblia con mis amigos, posiblemente cantar 2, 3 alabanzas, quiere decir que ya sea un lugar para culto público. Y aquí hay dos cosas muy diferentes. ¿Qué artículo protege el culto público? El 24 constitucional. ¿Qué dice ese artículo? Pues habla de que los cultos públicos ordinarios se llevarán a cabo dentro de las instalaciones de los templos. ¿Ok? En el reglamento te dice que para poner un templo tienes que dar aviso de apertura de culto público, ¿no? Y te da una serie de lineamientos que también tienen que ver con las disposiciones del municipio, en qué lugar, ¿sí me explico? Hasta el uso de suelo, eso te lo dice el municipio, ¿no? Pero cuando hablamos de lo otro, si no es un lugar para culto público, que no lo protege el 24 constitucional porque no está destinado a una casa para una iglesia, entonces ¿qué artículo protege? Derecho de asociación. Artículo 9 constitucional. Me puedo asociar con fines, aunque tengan que ver con fines religiosos y no necesariamente es un culto. Incluso, vamos a tomar estos ejemplos. Hay mucha gente que quiere censurar el tema religioso porque ve una persona que está orando. Oye, tú no puedes orar porque aquí no se puede hacer culto. La oración no es exclusiva del culto público. Yo puedo estar comiendo mis alimentos y dar gracias a Dios y no necesariamente estoy haciendo un culto en ese momento. Uh-huh. Pero estoy haciendo uso de mi libertad religiosa de forma individual. Y si es en un lugar donde estamos comiendo, en un lugar público. Hay gente que nada más quiere decirte solamente tienes que practicarlo en lo privado y por favor no lo saques a lo público. El derecho, dice el artículo 24 constitucional, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Y te da algunos parámetros de esto. La libertad religiosa, para que podamos entender, es el derecho a creer y no creer. O sea, la libertad religiosa protege a todo el que cree, totalmente. Protege al que no cree, también. Tiene derecho a cambiar de religión. Oye, que ya no quiero ser de esta religión y puedo cambiar de otra. Adelante. La libertad religiosa constitucional en México te da ese derecho. 3. Te dice, puedes practicarlo tanto en público como en privado. Lo privado, pues entendemos. Puedes estar orando a las 4 de la mañana en tu casa. ¿Y qué es lo público? Una vez en una conferencia me decían, oye, entonces, ¿a qué se refiere lo público? Decían, todo lo que no es privado. Pues sí, eso sería lo público. Es como las traducciones de los diccionarios, ¿no? Que te quedan igual. Exactamente. Composición, el arte de componer. Exactamente, algo así. Y luego dice que no solamente es tanto en público como en privado, sino lo puedes celebrar de forma individual o colectiva. Colectivo es lo que sucede en la iglesia, donde están todos alabando, adorando, teniendo un culto público, súper. De forma individual, lo que hace rato decíamos, ¿no? La oración, alguien que da gracias a Dios antes de comer en un restaurante. Entonces no está haciendo un culto, no lo está haciendo de forma colectiva, lo está haciendo de forma individual. Y pues estas son como las básicas de la libertad religiosa. Y aquí hay unos aristas, por decir así. Métele el tema del Estado laico. México es un Estado laico. Entonces muchos, incluso hasta políticos, piensan que Estado laico es equivalente a Estado antirreligioso. Por ser Estado laico, no hay que ser esto religioso porque podemos violentar al Estado laico. A ver, entonces, ¿qué es el Estado laico? Y el Estado laico en México, pues es una maravilla porque te dice, es neutro ante todas las religiones. No privilegia el gobierno, el Estado a ninguna religión. Trato igual para todos. Pero, por ejemplo, llevemos estos conceptos a algo tan básico. Un salón de clases. El Estado laico está vinculado para los que son servidores públicos, no para los ciudadanos.
Si en un salón de clases hay un maestro que les diga, a ver niños, vamos a hacer una oración antes de iniciar la clase, ¿está violentando el Estado laico, sí o no? Podría pensarse que sí. Sí, claro, porque le está imponiendo su creencia religiosa a los niños. No sabemos si todos oran. ¿Qué tal si hay un niño ateo? ¿No? O de X religión que digan, vamos a practicar esta cosa, ¿no? A menos que sea una escuela religiosa. Ahí sí entran esas cosas, ¿no? Claro, tienen ya sea marista, cristiana. Es una escuela privada, pero en la escuela pública. El funcionario público, el servidor público, no puede imponer su religión a los niños. Pero ojo, estamos en el mismo salón de clases. ¿El salón de clases es un lugar público o privado? En el caso de la escuela pública. Público. Es un lugar público. Entonces, en el derecho del uso de la libertad religiosa en un lugar público, un niño puede decir, maestro, ¿puedo orar antes de iniciar mi clase, sí o no? Sí. Claro. Pero estamos los dos, tenemos dos actores en el salón de clases. Sí. El niño, ciudadano, diciendo, una persona, ciudadano a partir de los 18 años, una persona que quiere hacer uso de su libertad religiosa. Pensemos en la universidad. Vamos a irnos para que son mayores de edad y ver qué sucede. Totalmente. El niño que dice, yo quiero orar. Es correcto. El joven, ¿no? En este caso, que dice, yo quiero orar, adelante. Pues está en todo su derecho, ¿no? De hacerlo como un joven, como una persona. Pero el maestro no pudiera hacerlo porque él está vinculado al Estado laico. Sí. Él violentaría el Estado laico al imponer su creencia religiosa. Entonces, ¿qué sucede? Que como esto a veces es un tema medio revuelto que la gente no entiende, el más básico que es, no, pues aquí no se practica nada religioso y listo, vámonos. Esa es la solución más fácil. Eso es lo que diría el profesor. Estoy pensando en este ejemplo porque quiero ir desglosando así en mi mente que tiene que visualizarlo. El alumno dijo, maestro, profesor, quiero hacer una oración. El profesor le dice, no, aquí no podemos orar ni tener esto. ¿Qué sucede? ¿El muchacho se puede quejar? ¿Puede sentir que está siendo violentado en sus creencias? ¿O tiene que ser coherente y decir, no, pues aquí no es un lugar adecuado, pero tengo mis derechos? El niño puede hacerlo. Obviamente no tendría que imponérselo a todos los demás. Porque hablamos entonces de voy a hacer uso de mi libertad religiosa en el plano del respeto. Yo no sé si el otro cree en lo mismo. Y no lo voy a obligar a hacer lo que yo creo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si el niño puede decir... O el joven puede decir, maestro, yo personalmente puedo orar, sí. Y si hay alguien que se le una a él, que yo también quiero, sí, adelante. Tienen ese derecho y esa libertad. Habrá sus formas de cómo hacerlo, ¿no? Okay. No se va a poner a sacar chamucos en medio, ¿no? Sí, y ungir el salón. O sea, hay cosas que hay que respetar, ¿no? Pero ¿y si hay alguien dentro de los alumnos que dice, no, porque yo no me gusta eso y no quiero? ¿Qué conflicto para el profesor? Vuelvo a lo mismo. Sería un caso de intolerancia. Si la persona... ¿Sí me explico? Si la persona está haciendo uso de su libertad religiosa, él habrá sus formas de cómo pudiera llevarlo a cabo. ¿Nunca has pasado por un aeropuerto y ves, por ejemplo, a cierta hora del día algún judío o musulmán haciendo su rezo, su oración? Sí. Claro. Y en algunos aeropuertos hay espacios especiales de oración. Y hay otros que no. Y hay otros sí. Y lo hacen en el pasillo. Sí. A mí me ha tocado verlos. Hay católicos, he visto, y también para otras religiones medio orientales y todo eso. Sí, en diferentes aeropuertos. No en todos, pero sí en algunos. O capillas tal cual. Pero sería el equivalente a que alguien pase y dijera, ay, no estés haciendo tu rezo porque me estás incomodando. ¿Me explico? Él tiene derecho a hacerlo. Y el pasillo es un lugar de un aeropuerto, es un lugar público, sí, aunque es una empresa privada posiblemente, pero es un pasillo público. Y si ahí le agarró la hora, le ponen su tapetito o lo que sea. Es como el área de fumadores. Sí, claro. O sea, no me gusta que fumen aquí, pero tienes tu espacio. Ok, está saliendo el humo y de todas maneras se sale tu oración y me afecta. Oye, quiero regresar a este ejemplo del salón universitario. Listo, más o menos quedamos en esto. Pero ¿qué sucede cuando... Por ejemplo, es un profesor que habla acerca de sociología o cuestiones de estas que está hablando de algún culto de los antiguos prehispánico, ¿no? Y entonces pone de alguna manera a hacer una práctica o una cuestión en donde los chicos tienen que hacer cierta celebración religiosa. Y el chico cristiano dice, yo no voy a participar. O pensemos, estoy bajando a otro ejemplo, el Halloween que se maneja o la fiesta de muertos, que esos son de los puntos que mucho se maneja dentro de los colegios y es conflicto para los niños menores de edad, que los papás dicen, ya viene el Día de Muertos y tienen que hacer un altar o etcétera, porque es parte de lo que viene dentro de la docencia. ¿Qué sucede con eso? El niño lo pueden obligar porque si no lo reprueban. ¿Cómo se maneja ahí las convicciones de fe? Acabas de dar un excelentísimo ejemplo. Gracias, mira. Ya lo sé. Mira, hay
vamos a hablar de 3 derechos que están en juego en este ejemplo que acabas de poner, y que el común denominador es que se acerca un niño con sus papás y les dicen, me dijeron que tengo que llevar mi calaverita, ¿no? Y voy a poner mis flores, o me dijeron que tengo que llevar las flores, ¿no? El altar, traigan una flor o algo para poner el altar del salón. Claro. ¿Y qué le dice la mamá? Le dice, no, hijo, nosotros no creemos en eso, ¿no? ¿Qué sucede? Que dicen, bueno, pues muchas veces me voy a arriesgar, pues ni modo, hijo, pues va, si no te ponen la calificación, pues. Y ya la comunidad religiosa, llámese quien llámese, si no coincide con el tema del Día de Muertos, por ejemplo, ya dio como por perdida esa batalla, ¿no? Y decir, ya nos resignamos y pensamos que eso es padecer por causa de la fe. Ok, ahí nos martirizamos nosotros mentalmente. Claro. O nos están persiguiendo. Vamos a hablar de derechos. Eso, y aquí me gusta porque pongan mucha atención. Esto es a lo que yo quería llegar, para que entendamos como cristianos que no tenemos que poner la otra mejilla como también se malentiende. Ay, me maltratan y está bien que me pisoteen. No es dejarse pisotear sin razón. Hay leyes, hay artículos que protegen tu fe y que puedes defender tu fe. Así que adelante, compañero. Eso. Primero, ¿qué protege la enseñanza de la escuela? Porque el Día de Muertos es una práctica y que se enseña culturalmente en una escuela. Hay 2 cosas. Uno, el artículo 3 constitucional dice que la escuela es laica, libre de religión, pero toda la parte de los programas educativos, pues obviamente los pone el Estado. Esto está reglamentado más en la Ley General de Educación. ¿Ok? Los programas educativos tienen que considerar fortalecer las raíces culturales de México desde la etapa de los prehispánicos hasta la fecha. Incluso México es conocido a nivel mundial por su Día de Muertos también. Sí. ¿Ok? Y por la película de Coco. Ándale. No voy al Día de Muertos, pero me encanta Coco, ¿no? Así. Ajá. Listo. Pero eso es algo que tenemos que entender, porque muchos dicen, no, que se quite el tema del Día de Muertos. Uh-huh. La visión del Día de Muertos desde la Secretaría de Educación es para fortalecer la cultura en México. Artículo 3 constitucional y todo lo reglamentado en la Ley General de Educación. Ahora, eso protege lo que sucede dentro de la escuela. Ese es el poder que tienen dentro de la escuela. Hay otro derecho que se llama el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones éticas, de conciencia y de religión. Este derecho, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, de un amparo que se metió en el año 2015, que dice que solo puede ser llevado a cabo fuera de las instalaciones de la escuela. ¿Ya? Entonces, el papá, ¿qué le enseña a su hijo en casa? Hijo, no el Día de Muertos, ¿por qué? Porque nuestra teología habla de vida, Jesús es el camino de la verdad y la vida, Dios es la fuente de vida, Él nos dio aliento de vida, o sea, toda nuestra teología va orientada a la vida, entonces el tema de la muerte pues no está tan contextualizada en ese sentido. Entonces, aquí esto, si hay alguien que es funcionario público, hay que entender esto. Mientras el Estado, a través de las leyes educativas, fomentan culturalmente el Día de Muertos, aquí lo que no se considera es que las comunidades religiosas no lo filtran culturalmente, lo firman desde su doctrina y desde su teología, y ahí es donde viene el choque entre vida y muerte. ¿Ok? Entonces, ahora seguimos. Si quien manda dentro de la escuela es el programa educativo que decidió el Estado, y quien manda fuera de la escuela en la educación del niño es el papá, con sus convicciones, con su fe, aquí tenemos un choque de derechos. ¿Qué tenemos y qué nos queda? Algo que se llama libertad de conciencia. Okay. La libertad de conciencia te da una herramienta que se llama objeción de conciencia. La objeción de conciencia es si hay algo que es legal. En este caso, el Día de Muertos es legal, sí, claro, porque hay bagaje jurídico que protege los programas educativos que fortalecen la cultura de México. Entonces, ¿esto es legal? Sí, sí es legal. Y la objeción de conciencia es que si hay algo que sea legal, pero va en contra de mis convicciones religiosas, yo me puedo negar a hacerlo, porque eso va en contra de mi conciencia. Uh-huh. Eso se llama objeción de conciencia. Normalmente lo aplican los médicos.
Ahora, ¿qué pasa con los padres de familia? Hubo un tiempo donde decían, vamos a promover amparos, hasta para eso. O vamos a acercarnos a las escuelas a decir, vengo a hacer objeción de conciencia en nombre de mi hijo. La ley te dice, en este caso, la jurisprudencia que hablamos de la Suprema Corte de Justicia, que solo tiene como 7 o 8 a nivel nacional en temas de libertad religiosa, te dice que la objeción de conciencia solo puede ser usada de forma personal. No hay nadie que pueda hacerla en representación de. Ok. ¿Ya? Ujú. ¿Cuál es la estrategia de defensa para el niño? Hay que enseñarle al niño a decir que no. Hay que enseñarle a que él defienda su fe. ¿Me explico? Hay que enseñarle a que, maestro, esto va en contra de mis convicciones. Y respetado menor de edad. Siendo menor de edad ya cuenta como una persona, como un individuo. Porque Sí, hace claro, ratito por sí. la edad sí es considerado como... No, tiene 6 años, pero él ya dice que no quiere. Es correcto, totalmente. Ahora, en estos puntos, si un padre de familia le enseña a proteger la fe de sus hijos responsablemente y que les enseñe una objeción de conciencia desde niños, le está vacunando para toda la vida. Y fíjate, aquí quiero hacer un planteamiento de una historia que siempre cuento, de un niño que está en una comunidad religiosa, la que tú me digas, ¿ok? Ponle un nombre. Testigos de Goku. No, pero ponle un nombre al niño. Ah, yo pensé que la comunidad. Roger. Roger. Espero que Brian. no le suceda esto a ningún Roger que nos esté Brian viendo. Roger. A un Sí, los Brian nombres. Roger. Porque fue de 2 padres. Brian Roger va a una iglesia. Brian Roger empieza a crecer en la cultura de una iglesia cristiana, si lo quieres ver así. Tiene un pastor, sus papás son cristianos, probablemente le enseñan canciones como El Trenecito del Evangelio, le enseñan y dieron 7 vueltas. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, nuestro padre Abraham. No, ese es testimonio, amigo. Les enseñan esas canciones Sí, y sí, es la canción y es la música de la cultura de ese niño. Sí. Luego va a la iglesia y con los otros niños empiezan a jugar cosas también de iglesia que no son tan comunes con los otros niños. Por ejemplo, a ver quién se sabe más versículos de memoria. Ah, yo pensé a pedrear a la ramerita. Sí, ¿no? Juegos de iglesia, perdón. Perdón, amigo. Pero Fue sí café. o no. Sí, no. O a ver quién encuentra rápido tal versículo, ¿no? Ajá. Ok. Esgrima bíblico. Piensa que Brian Rogers Ajá. se esfuerza tanto en memorizarse porque quiere ganar a los demás niños ahí en la iglesia. Y se aprende el Salmo 119 de memoria, ¿no? Entonces llega al siguiente concurso y le gana a todos los niños porque el niño se aprendió el Salmo 119. Que es el más largo. El Tiene más más largo. de 100 versículos. Sí, 100. como 160 y tantos. 160. Si un niño en una iglesia se aprende el Salmo 119, ¿a poco no es un niño prodigio dentro de la iglesia? Pues sí, es así como que decirle... Wow, ¿no? Lo ven así. Y posiblemente si le quieres poner un poquito más de rollo, ahí ponen su foto de Brian Roger en la iglesia. Wow, el niño del mes, perfecto, ¿no? Ese niño, cuando entra a la escuela pública, posiblemente quiere compartir sus logros. Y si en un día de conversación, oye, ¿qué te gusta, no? Sale un niño que te dice, no, pues a mí me gusta tal canción y a mí esta otra, de las conocidas. Y el niño, muy naturalmente, Brian Roger dice, pues a mí me gusta nuestro padre Abraham, ¿no? Y me gusta el Trenecito del Evangelio. Y los otros niños así como, ¿qué onda? Y le hacen bullying. Y de repente él les presume a todos que se aprendió el Salmo 119 de memoria, pero en la escuela pública eso no vale de nada. Tu esfuerzo que en la iglesia fue reconocido, en la escuela pública no vale de nada. Entonces los demás niños tienden a hacerle ¿qué? El bullying. Bullying. Totalmente. ¿Y qué le dicen en bullying? El pastorcito. El padrecito, a mí me decían. El padrecito, imagínate. El aleluya, ¿no? O si no, se juntan y le empiezan a cantar alabaré, alabaré. Las canciones de TikTok. Hay una muy famosa ahorita. Ajá, exactamente. Sí. Imagínate a Brian Roger Sí. viviendo esa experiencia emocional porque le están burlando, le están humillando enfrente de los otros niños de algo que para él ha sido normal. Ajá. Y que le aplaudían en la iglesia y que su papá le decía que era bueno y que su pastor le decía que era bueno. Imagínate ese choque emocional y si alguien nos ve por allá que es psicólogo, ese problema de salud mental que se puede generar, un rompimiento tan fuerte en Brian Roger que cuando regresa a la iglesia se convierte en su lugar de seguridad. Porque aquí sí me entienden, aquí sí me comprenden, aquí no me hacen bullying, ¿ok? Uh-huh. Pero cuando regresa a la escuela, Brian Roger, en automático, y nadie le enseñó esto, calla su fe.
Y no habla, ¿por qué? Porque no quiere ser bulleado. Y más si está ahí la niña que le gusta menos, ¿no? Pregúntate, que si esto no es una posibilidad de que sea el inicio de su doble vida de Brian Roger, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa situación, el día que le hicieron su primer bullying o su primera discriminación religiosa, le pusieron un bozal que después se graduó de arquitecto, de ingeniero, de abogado, de lo que tú quieras, y lleva 5 años en el trabajo, nadie sabe que es cristiano, pero en su iglesia es parte del liderazgo de su iglesia. Wow, sí. Sí, eso causa la discriminación religiosa. Sí. Y a veces se da, bueno, ponle, vamos a regresar al punto del Día de Muertos. Sí. Esa situación de burla se puede dar cuando los maestros no saben cómo manejar la situación. Hay un artículo de la Ley General de Educación que dice que los maestros tienen que generar condiciones de no discriminación. Si un maestro, porque ya habló conmigo y el niño dijo que no va a participar y además el papá o la mamá tendió un puente de comunicación para explicarles por qué su hijo no participa, al maestro se le puede hacer fácil, pues te quedas aquí en el rinconcito haciendo otra tarea. Peor. Claro, lo excluiste. Sí. ¿Qué tenías que hacer? A ver, niños, vamos a hacer conciencia. Brian Roger tiene derecho a su libertad religiosa. Y él, como no coincide, no va a participar en esto, pero él va a tener otra tarea y todos lo vamos a respetar. Perfecto. Creas condiciones de no discriminación para el menor. Pero cuando nada más es fácil excluirlo porque es el rarito y porque él no va a participar y todos los demás sí, generas todas las condiciones para que le hagan bullying, burla, y eso lo marca. A un niño lo marca. Si en un adulto lo marca, las personas que recién van a la iglesia y que ahora dicen, bueno, ya ahora comparto mi fe y hablo de la Biblia, y ya le hacen bullying 2 que 3, ¿no? Ay, ¿a poco sí? No, si tú eres bien tremendo y ahora bien santo. O sea, si para un adulto es difícil manejarlo, imagínate un niño. Entonces, la discriminación religiosa es un problema profundo. Es un problema que puede marcar la vida, el destino y el propósito de cómo maneja su fe una persona. Ahora, vámonos a otras cosas que tienen que ver con iglesia y que tienen que ver con este tema, ya para terminar este punto. ¿Cuántas prédicas escucha una persona en un año? O si se congregó 10 años. Si va solo los domingos. Por lo menos 50 al año. Claro. Pensemos en un domingo, ¿no? ¿Y por qué no logra vivir todo lo que escucha en 50 sermones en su día a día? ¿No tendrá que ver con eso? Porque sales de la iglesia, donde aquí sí te entienden, pero cuando te desenvuelves en tus áreas sociales normales, en cualquier punto, pues me cuesta trabajo vivir lo que el pastor me dice. ¿Por qué? Porque estoy expuesto a posibles discriminaciones, a posibles burlas, tratos diferentes por vivir de acuerdo a mi fe. Ejemplo, a ver, pensando en otro ejemplo. Está increíble lo que me estás diciendo y vamos a tener que hacer unos 4 podcasts. Pero soy una chica que trabaja en la iglesia y tiene un ministerio y trabaja con jóvenes o con panderos y lo que quieras, ¿no? Pero mi iglesia es de alguna manera denominacional, ¿no? Tenemos ciertas reglas dentro de la iglesia que estoy acostumbrado porque desde niña fui ahí. Pensemos falda larga. Porque ahorita también hay mucho, ¿no? Vístete como evangélica, lo que quieras, es respetable en diferentes puntos de vista dentro de nuestra iglesia cristiana. Pero está trabajando en un lugar en donde el uniforme es falda corta. Estoy pensando así. Lo que estás diciendo, yo llego, sí, soy vencedora, adelante. Y cuando llego a ese trabajo, me están diciendo, qué bien, pero necesitas usar falda corta. No, porque mi convicción me dice que no. Y o sea, hay forma de que se pueda defender, por ejemplo, esta chica hablando de la fe, porque le van a hacer bullying. Ella llega poderosa y llena del Espíritu Santo, pero en primera se burlan de sus folletitos que tiene ahí dentro de su espacio de trabajo, porque tiene Cristo me ama con corazoncitos y muñequitos cristianos. Pero 2 le dicen, señorita, tiene que venir usted con el uniforme, y el uniforme es falda arriba de la rodilla. Son un uniforme que todos traen. Ella, ¿qué puede hacer? Es un trabajo en donde sus capacidades intelectuales, profesionales, la tienen ahí, pero ese código de vestimenta va en contra de su fe. ¿Tiene algo que ver? Totalmente. Pero aquí vamos a tener opiniones encontradas. Wow, a ver, esto está interesante. Porque también tengo otra de la maestra del colegio, pero eso va después del ejemplo de Brian. Échale. No era Brian. Es que le cambié. Brian Rogers. Tú le pusiste el nombre. ¿Sí fue Brian? Entonces, mira, aquí vamos a tener opiniones encontradas. Ajá. Porque por un lado tienes a las personas que te van a decir, es que si la persona ya sabe que el uniforme es así, ¿para qué va a buscar trabajo ahí? Pero lo cambiaron, vamos a empezar. Estaban y de pronto llegó un nuevo CEO y dijo, no, vamos a cambiar, uniformarnos y todo. Obviamente eso sería discriminación religiosa.
Eso sería discriminación. Es lo mismo que sucede con el niño. Le están imponiendo hacer algo en contra de sus convicciones. Entonces dejo el trabajo por mis convicciones. Dejo estamos hablando una llamada del cielo. Estamos ahí pensando que, o sea, es que si truena, ¿qué puedo hacer yo como cristiano? Entonces, ¿me quedo sin trabajo? ¿Qué? No, para nada. O sea, no es que te quedes sin trabajo, nuevamente. Hace rato hablábamos. Tienes dos opciones. Padecer por causa de la fe, que es lo que todo mundo puede hacer. No, pues como pasó esto, mejor me voy, ¿no? Uh-huh. Porque soy como mártir, es mi cruz y pues... Pero en México tienes todos los derechos. Te creo si eso fuera en un país donde... pues desde la Constitución fuera antirreligioso o ateo el asunto, ¿no? No hay garantías ni derechos para alguien que profesa una religión, pero en México las tenemos. Tenemos artículo 24, libertad de convicciones, éticas de conciencia y de religión. Tenemos artículo 6, libertad de expresión. Artículo 7, libertad de incluso medios de opinión en medios de comunicación, que tienen que ver hasta con los tratados, folletos que entregamos. Artículo 9, libertad de asociación. El derecho a los padres a educar a sus hijos. Tenemos el 24 constitucional de libertad religiosa. O sea, tenemos tantos derechos que no conocemos. México, que no conocemos. Entonces, este tipo de situaciones es una situación muy común que viven personas de discriminación religiosa en los lugares de trabajo. ¿Por qué? Digo, poco a poco los derechos humanos han estado avanzando y han estado siendo más tolerantes en muchos sentidos. Hay que transitar en los derechos de libertad religiosa en los lugares de trabajo, claro. Aquí otro ejemplo al revés, en otra situación, no es la situación religiosa, es la situación de identificación de género, por decir, yo estoy en la misma oficina de esta hermana que va ahí a la iglesia y somos compañeros de trabajo. Compañeros, no compañeras, porque yo me asumo como una fémina. Uh-huh. Yo me llamo otro Richard. Soy Richard, pero me asumo como Clarita. Y yo quiero ir vestido de mujer. Y el de la empresa también me dice, no puedes. Pero yo me enojo como Clarita y digo, claro que sí, porque tengo mis derechos y si no vengo y te hago una marcha. Y entonces toda la gente, medios de comunicación y todo, entienden que sí, claro, apoyan a Clarita porque tiene mucho apoyo a través de medios, conocimiento y todo. Me estoy explicando. Estamos a la par de esos como religiosos. La religiosa, la amiga de la iglesia, puede decir también, oiga, yo no quiero venir así vestida. ¿Me ampara la ley? Totalmente. Eso es lo que yo Artículo primero constitucional. No, nos quitamos entonces la idea de que no, como soy cristiana, apedrínme, me quedo sin trabajo y todas mis capacidades profesionales que puedo hacer aquí, me quedo a vender Biblias. No, o sea... Por eso te digo, es buen negocio vender Biblias. No. Artículo primero constitucional. Ninguna persona puede ser discriminada. Nadie puede. Estamos a la par. Sí, claro. Porque esa frase, o sea, el artículo primero constitucional te dice que nadie puede ser discriminado por motivos de género, que es el género, el ejemplo que estás planteando. Como un ejemplo X. Género, raza, ¿ya? A condición incluso social de vulnerabilidad. Ni siquiera por religión. Y eso también está en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que pues es el que protege, en este caso también los derechos humanos, la CONAPRED. Está solamente que el tema de género ha sido muy visibilizado en los últimos años y de libertad religiosa nadie está hablando de estos temas de discriminación que se dan. Pero por supuesto, en el mismo pedacito de ley te lo dice. Nadie puede ser discriminado ni por género, ni por religión, ni por ni por raza, ni por nada. ¿Y por qué no lo conocemos? Pastores, amigos que nos están viendo y que de pronto dicen, ¿eso existe? Sí existe. Y yo quiero también, porque ya casi estamos llegando al final de este podcast, yo quiero que hagamos después otro, porque hay millones de cosas que te quiero preguntar y saber y conocer. Pero tú publicaste un libro. Sí. Que también aquí está. No lo trajimos ahorita, pero aquí sale a través de... Ustedes pueden verlo. El título me encanta. ¿Por qué? Porque yo lo resumo en por bobos los hacen bobos. ¿Cómo es el título, amigo? Que estabas diciendo, no se trata de, soy cristiano y entonces pisotéenme. No, yo tengo derechos. Entonces, ¿el título cuál es? Se llama Padecer por causa de la fe o perecer por falta de conocimiento. Y yo lo planteo desde este punto. Repite el nombre, es que me encanta. Padecer por causa de la fe o... Una cosa, así, padezco por causa de la fe o... perecer por falta de conocimiento. Por menso. Perdón, pero es así, ¿no? Por bobo estás perdiendo trabajo. Amiga de la falda, por boba y por no conocer tus derechos. No boba. Por causa de, por ignorancia, perece el pueblo, dice la palabra de Dios. Pero eso es lo que sucede. Por no conocer nuestros derechos, estamos viviendo un cristianismo pisoteado.
Sí, en claro, algunas cosas. sí, claro, totalmente. Y que lo más curioso es que si México te da toda la protección legal y derechos para vivir tu fe dignamente, porque ahí si nos metemos a temas de dignidad, entramos a otro tema muy profundo, ¿eh? Sí, no, y habrá quien diga también, no, pero es que si tú ves aún los políticos y todo, la religión que está más fuerte es la que ellos apoyan. No, podemos exigir nuestros derechos como una minoría de fe, porque a fin de cuentas la fe cristiana sí es una minoría ante la gran iglesia que domina en porcentajes de creencias en México, a pesar de que hay muchas. Pero también hay católicos siendo perseguidos, ¿eh? No, claro, es que de todas, ¿no? Están... Y testigos de Jehová y mormones y todo, tenemos también que por su fe las burlas, el bullying que le hacen a los que van y tocan puertas, o sea, es triste, nos reímos a veces de memes y todo, pero eso es un atentado contra la fe que ellos están teniendo. Totalmente. Y aquí no estamos, solo los cristianos, no, eso es defender tu fe, porque así como alguien está, como los cristianos quieren imponer algo y alguien le dice, no me gusta, y no, es que tiene al diablo y todo. No, respeta la no creencia en tu fe cristiana. Claro. Y yo a veces digo, como cristianos también estamos llamados a evangelizar, a exponerte mi fe, pero no te puedo obligar. Tengo que respetar el que me digas, gracias, por ahorita no. Claro. No te puedo obligar. ¿Qué protege el evangelismo jurídicamente? ¿Qué? Artículo 6 constitucional. Libertad de expresar mi creencia religiosa. O sea, es mi libre manifestación de ideas. Lo que yo creo funciona así. Primero, crees en algo. Puede ser ya la Biblia o la religión que tú elijas. Derecho a la libertad religiosa. Crees en algo. Eso que crees transforma ¿qué? Tu conciencia. Derecho de libertad de conciencia. También 24 constitucional. Cuando transformas tu conciencia, tu discernimiento entre lo bueno y lo malo también se transforma. Lo que antes era bueno, ahora ya le llamas malo. Algunas cosas. Y cuando tú se lo compartes a un tercero, es derecho de libre manifestación de ideas, siempre con el plano de respeto, artículo 6 constitucional. Esas tres cosas que son muy comunes en el cristianismo a la hora de ejercer tu fe, están protegidas por la Constitución. Entonces podemos defendernos. Pastores, otra vez, busquen este libro que se llama Padecer por causa de la fe o perecer por falta de conocimiento. ¿En dónde lo podemos conseguir? Bueno, yo les invitaría a que en mis redes sociales... Porque no veo que vengas como lo vendemos y todo, pero y eso me encanta. Eso me encanta porque quien puede defenderse es quien conoce, quien va y busca. Pero si no, nos estamos quedando en un punto de lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiere es que seamos triunfadores, que conozcamos, que entendamos, que nos preparemos y que defendamos nuestra fe. La fe no se defiende si no conoces las armas con las que puedes defender. Claro. Y saber también, cuando tenemos la oportunidad de platicar con algunos actores, quizás políticos, legisladores, a veces llegamos con pleno desconocimiento y decimos, es que están violentando mi libertad religiosa, y volteas a la Constitución y te dicen, no, a ver, espérate, si tú aquí yo no te estoy restringiendo tu culto ni esto ni el otro, ¿qué es? Y hay que analizar esos planteamientos, porque a veces pedimos cosas que no son. Exactamente, estamos totalmente confundidos porque también hay una idea, no sé qué, y eso me gustaría que lo platicáramos después, que invitáramos a otro amigo que tenemos en común, Jorge Aguiñaga, que él habla mucho acerca de este tipo de cosas y tú también lo conocemos, que podamos platicar un poquito y profundizar más acerca de temas de culturales, contraculturales, en dónde nos defendemos, cómo nos defendemos, qué sí podemos, qué no podemos, porque como cristianos a veces estamos aislados. Iglesias también aprendan a no nada más decir, sí, quiero llegar a un puesto de poder, ¿para qué? Pues no sé, porque ni conociste nada de ley ni nada. Y cuando estás ahí, por eso terminamos a lo mejor yéndonos del lado oscuro porque nos llama más el dinero o cualquier otra cosa que realmente las convicciones cristianas que van de acuerdo y tomas de la mano de las leyes, de conocer las leyes. Yo no sé nada de eso, pero estoy aprendiendo contigo y lo que me has dicho me motiva a leer tu libro. Que lo he tenido, pero no lo he leído. Que lo regalé y le dije, mira, necesito leer este libro a otro amigo. Pero me gusta mucho. Tengo otros ejemplos. Bueno, no, ya, es que yo me quedé con la imagen del chico que estaba en el colegio, de la práctica esta del Día de Muertos, que es un ejemplo nada más. No estamos diciendo, el Día de Muertos es malo. No, es un tema que... no lo estamos diciendo. Estamos poniendo como un ejemplo, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿pero qué pasaría si esa maestra... El gobierno le dice, tienes que enseñar esto, pero la maestra es cristiana? Exactamente. Entonces la maestra dice, yo no voy a poner eso. ¿Qué le dice el gobierno? Lo tienes que hacer, pero yo no quiero, pero es tu obligación porque aceptas, estás aquí. Es lo mismo que la falda larga y todo. Es exactamente lo mismo. ¿Y cómo Acuérdate que aquí hay dos cosas. Por ejemplo, ella no puede violentar el Estado laico para imponer su creencia religiosa con los niños. Pero también ella tiene derecho a proteger su libertad de conciencia. Nadie le puede
imponer algo que vaya en contra de. Esto es algo que se tiene que empezar a dialogar con las secretarías de educación, con los órganos rectores, los sindicatos. Tienen que incluso empezar a socializarse con los supervisores y con los directores, porque hay casos de discriminación muy constantes, muchas voces que están ahí sufriendo este tipo de cosas, de acciones, y que solamente lo sufren en el silencio, y que esto atenta contra la dignidad de ellos. Hay que hablarlo, hay que exponerlo en una mesa, y hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a alternativas, me explico, para fortalecer la libertad religiosa en todos lados y respetar lo que creen y su grado de conciencia de cada uno, porque así como el maestro está obligado, tiene la obligación de respetar el estado laico y no imponer su creencia religiosa con los niños, también tiene el derecho de vivir su fe, su libertad religiosa, acorde a lo que esa persona cree, y que no va a hacer algo en contra de su dignidad. Ok, me parece excelente. ¿Cómo podemos aprender? ¿En dónde? Así que ahorita diga la gente, bueno, y yo no estaba enterado de que tenía tantas de esas cosas. ¿Qué me recomiendas? ¿Un link o una página? ¿O qué para buscar ahorita, informarse y empezar a ver? ¿Tú también das cursos? O Sí. Estoy pensando, o sea, Sí, si yo tengo una salimos. organización de iglesias y me gustaría escuchar alguna plática donde tú nos enseñes lo básico y nos abras un poquito los ojos en cuanto a esta área, que sé que muchas personas no lo saben, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo podemos...? Pues que se contacten conmigo directamente en mis redes sociales, y ahí, como todavía estamos en pláticas ya del tema de la distribución del libro, pues todavía no tenemos una información de en qué librerías pueden encontrarlo, ¿no? Pero en las redes sociales podemos establecer ahí un puente de comunicación, y podemos ver capacitaciones, obviamente pues fuera de mi horario laboral, ¿no? De la parte de Quintana Roo, pero normalmente los fines de semana siempre estamos para poder agendar, apoyar. Esto se trata de que podamos avanzar, no solamente como personas, como cristianos. Esto fortalece nuestra sociedad, es parte elemental y fundamental de nuestro desarrollo de la civilización, respetarnos unos a otros, aún con las creencias. Entonces Eso aquí estamos. también, porque tú estás en ese trabajo, pero tu convicción es una convicción de fe cristiana. Sí, totalmente. Y no hay quien dice, no, pero va a mover la balanza a su favor. Eso es, Tiene que ser neutro. Es como... allá en Quintana Roo trabajamos, y el gobierno es para todos, para el ateo, para el musulmán, para el mormón, para el judío, para el católico, para el presbiteriano, el bautista, pentecostal, para todos. ¿No eres como árbitro comprado del América? No, para nada, Sí, para no, nada, para nada. Ese árbitro comprado, no. No, para nada. Eso es lo bonito. No. Que tenemos que aprender también como cristianos a respetar, mis queridos hermanos, a las convicciones de otros. No quiero pensar como tú o llevar, aún lo dijiste al inicio, dentro de la fe cristiana hay muchas variedades, y esto tiene que ver en el lugar donde naciste, el nivel socioeconómico, cultural, usos y costumbres. Entonces tenemos que aprender a respetar, a entendernos, y eso creo que nos lleva bien. Claro. Y habrá quien diga, ay no, eso están hablando de algo ecuménico. Esa es otra cosa. ¿Qué podrías decir respecto a eso? Eso que está diciendo, hermano, es ecuménico. Pues hay que saber diferenciar entre lo interreligioso y lo ecuménico, porque lo ecuménico busca la unificación de creencias doctrinales, ¿me explico? Y lo interreligioso busca el respeto a las diferentes expresiones religiosas, pero tienen algo en común, que todos buscan fortalecer su propia libertad religiosa. ¿Me explico? Eso es lo interreligioso o lo ecuménico. A veces los consejos interreligiosos que están en todo el país son muy golpeados por eso. Son ecuménicos porque llevan a cabo reuniones entre líderes de diferentes religiones. Y no, la gran mayoría de ellos se centran a hablar de cosas fundamentales como la familia. Todos en sus creencias religiosas o en sus libros de creencias, todos buscan fortalecer la familia. No hay una creencia que conozca, por lo menos de ellos, que busque destruir la familia. No. Y todos buscan proteger sus derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa. Entonces, ¿en qué transitan? En el respeto de cada uno. Eso es muy diferente. A ver, vamos a sentarnos juntos a ver cómo podemos fusionar nuestras diferentes... Aquí quiero también hacer otro señalamiento, porque mucha de la cultura, subcultura cristiana, tú dijiste, a partir de la ignorancia empezamos a señalar y a criticar y a juzgar, que es así la palabra, que a veces también criticar y juzgar. Tú dijiste, interreligioso es una cosa. Interreligioso es que yo me pueda sentar en una mesa a platicar con líderes religiosos de diferentes, o simplemente con personas, y que podamos tener una cordial plática. Claro, de pronto nos exaltamos y todo, pero ahí queda. Y lo ecuménico es que nos juntemos esos mismos, a ver, ¿y por qué no le ponemos el mismo nombre y queremos a este mismo Dios? ¿Y por qué no llevamos la misma, etcétera? O sea, hacer una religión. Pensar que todo lo que, tomo lo tuyo y lo enseño en mi iglesia, y entonces se hace una mezcolanza, un sincretismo total.
Eso es el ecumenismo, que no entiendan, porque muchas veces dicen, fulanito, pastor, predicador, salmista, cantante, fue y tuvo una comida porque salió en video junto con otra de otra religión, es ecuménico. Es ignorancia lo que tú estás pensando, porque solamente es tener amigos, compartir ideas, y es muy diferente, ¿no? Es exactamente lo mismo del salón de clases. Tienes católicos, mormones, evangélicos en el salón de clases y entre ellos conviven. Y fíjate, los niños no se zancan ronchas entre sí porque pero cuando uno crece, me explico, ya en la mesa llegas y como que ese es rarito porque trae una vestimenta como que diferente o yo no estoy acostumbrado y como que siento que qué tal si me... Esas cosas, o sea, la persona está padeciendo. Fíjate, para finalizar con este comentario, por ejemplo, cuando tú platicas con las comunidades musulmanas, las mujeres te dicen, nosotros estamos expuestas constantemente a discriminaciones, porque por el atuendo que traen, van caminando en la calle y las ven con un trato diferente, hacen ciertas burlas o expresiones, solo por la apariencia, ni siquiera estamos hablando de que si comparten su fe, sino solo por lo que aparenta. Y pues obviamente también eso es discriminación, ¿no? Es un atuendo diferente, pero cada uno debe aprender a respetar esto como sociedad. Es algo que, de hecho, el derecho de la libertad religiosa es de los derechos más antiguos que tiene el mundo. El mundo. Y que si nosotros lo vemos desde el cristianismo, porque a veces nosotros analizamos, ¿no? Y queremos afectar todo en ese sentido. Si nosotros lo vemos desde ahí, Dios no obliga a nadie a ser cristiano. Uh-huh. Te da a elegir. Por eso hay dos caminos, el ancho y el angosto. Tú decides por dónde entrar. Cada uno tendrá su propia experiencia con Dios, pero, o sea, Dios no obliga a nadie a ser cristiano. Es una elección de cada uno y a veces nosotros queremos imponerle a la otra persona. Eso es lo que es horrible. Dice la palabra de Dios. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo puedo entrar y tener comunión con esa persona. Pero si no me abres, estás en toda tu libertad. Y hay otras personas que abren, pero a veces decía como los cuartos de hoteles o que tienen una cadenita de algunas casas y que aunque abres no se abre porque solamente quieres escuchar y ver, pero tú decides. El cristianismo, la fe es una opción que Dios también te da, de que tú decidas, y eso es muy bonito. Y si tú decides no estar, también es válido y puedes creer 1000 cosas, pero algunos de nosotros, y aquí en Buena Nueva, hemos decidido esta fe cristiana, respetable. Y también échenme a quien quieran, que ya conozco las leyes. Eso. No, tampoco es para llegar así como que, ¿qué pasó? Pero vamos a aprender más. Yo quiero que estés después en otro capítulo, episodio, y que invitemos a Jorge para platicar acerca de todo esto, porque hay muchísimo tema, amigos, pastores o no pastores, individual, colectivos, iglesias. Pedro Quijada, ¿tus redes? Está como en Instagram, como @PedroQuijadaOficial. Ok, bueno, pues gracias por estar hoy aquí, amigo. Me da mucho gusto vernos, ver todo lo que estás haciendo, porque en realidad estás creciendo mucho en todo motivación también para iglesias. Abrir los ojos a áreas en las que de pronto no sabíamos que existen. No sé si se ve yo feo, a áreas. En las áreas que... No. Pero gracias por estar, amigo. Adelante, tienes todavía mucho, estás muy joven y bueno, me da mucho gusto ser tu amigo. Gracias, amigo, igualmente por la invitación y siempre es un privilegio poder compartir contigo. Gracias. Abrázame. Amigos, yo soy Paco Palafox, esto es Buena Nueva. Gracias Dani, gracias Gaby, gracias Sebastián que están aquí en cámaras y toda la producción, MBS Radio. Un abrazo, esto fue Buena Nueva, amigos de Buena Nueva.